Generación procedural. Si has entrado en este vídeo, supongo que quieres aprender un poquito más sobre la generación procedural, qué es, por qué no te tiene que dar miedo y qué podemos hacer con ella. Pues bien, estás en el vídeo correcto. Antes de empezar, si te gustan más los tutoriales escritos, no temas. Tengo un blog del canal y está en la descripción el link a este artículo para que puedas seguirlo. Si prefieres seguir el artículo escrito, no te voy a culpar, así que no te preocupes, ve al artículo y nos vemos allí porque va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es la generación procedural? La generación procedural, al menos como yo la he vivido, empezó como un buzzword allá por el 2006 cuando salió Minecraft y murió un poquito hacia el 2016 con la salida de No Man's Sky porque tancó un poquito y como que se vio que realmente no era para tanto. Y es que no lo es en realidad, pero ahora vamos a ver por qué. La generación procedural normalmente se ha asociado con la generación aleatoria de terrenos, de orografías, de geografías y de mundos, ¿no? Con mundos completamente aleatorios, roguelites, roguelikes, etc. Pero en realidad se lleva utilizando como desde 1988 en todo tipo de juegos. Y es que en realidad la generación procedural es cualquier cosa que podamos generar a partir de una secuencia de pasos y no tiene por qué ser aleatoria. Cualquier programa que pueda generar algo, porque un programa en el fondo es una secuencia de pasos, ya está haciendo una generación procedural. Así que realmente es un par de palabras que suenan muy fancy, pero que realmente hablan de algo que ya existe y que tenemos hace muchísimo tiempo. La generación procedural de la que se suele hablar en realidad es la generación aleatoria de cosas, ya sean terrenos, texturas, sonidos, incluso hay sonidos que se generan de manera procedural mediante un factor de aleatoriedad. Es decir, no está escrito en piedra lo que hace ese programa, sino que coge un factor aleatorio, lo incluye en su programa y construye a partir de ahí. Eso es la generación procedural realmente de la que estamos hablando. Pero en realidad cualquier cosa que pueda generar, aunque sea siempre el mismo cubo, es generación procedural. Porque hay un procedimiento detrás. Procedimiento, proceso, ¿ves por dónde voy? Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un generador de terrenos muy simple, va a ser súper simple, ¿vale? Pero es para introduciros en lo que es la generación procedural de terrenos con este factor de aleatoriedad, que os pueda servir para vuestros videojuegos o para inspiraros para futuros videojuegos vuestros y que podéis ver un poquito qué problemas podemos enfrentar, cómo solucionarlos. Vamos a ver además un tipo de generador súper conocido, así que esto debería serviros de base para enfrentaros a vuestros propios generadores procedurales y para hacer cosas increíbles el día de mañana. Que quiero ver, por cierto, podéis dejármelo en los comentarios. Así que vamos a ello. Todo lo que necesitas es Unity y conocimientos de C#. Para generar un terreno necesitaremos una malla que nos haga de base. Podríamos generar nuestra propia malla por código, de manera procedural, pero para simplificarnos la vida vamos a crear una en Blender o en otro programa de tu elección. Voy a crear un plano de 10 por 10 unidades y lo subdividiré 100 veces en los ejes X y Z. Como Unity importa los modelos de Blender rotados a 90 grados, he rotado el original 90 grados al contrario para que se importe correctamente. Esto es un truquito y va a depender un poco del tamaño de terreno que quieras generar y de cómo exporte tu programa de modelado para Unity. Lo voy a exportar como un .fbx y lo guardaré en una carpeta llamada modelos dentro de mi proyecto de Unity. En una escena nueva voy a sacar mi modelo al espacio 3D. Lo primero que deberemos hacer es colocarlo en el espacio. Lo vamos a colocar en las coordenadas 0, 0, 0 y nos aseguraremos de que la escala es 1, 1, 1. Es posible que al importarlo se haya hecho con una escala de 100. Si utilizas Blender, puedes seleccionar el asset en la ventana de proyecto y desmarcar Convert Units para solucionar esto. Después vamos a duplicar el plano del terreno, renombrarlo a Mar y colocarlo unas unidades por encima de nuestro terreno. Por ejemplo, yo lo voy a colocar a 1,6 unidades en light y le voy a poner un material azul transparente para que quede bonito. Muy bien, pues ya tenemos la base de nuestro terreno y un plano que nos va a hacer del mar. Solo nos queda generar el terreno en sí. Vamos a crear un script nuevo llamado Simple Terrain Generator. Este será el script encargado de darle forma a nuestro nuevo terreno. Lo primero que vamos a necesitar dentro de este script es acceso a la mesh, la malla del terreno. Si no sabes lo que es una malla o cuáles son sus propiedades, te dejo por aquí un link a un vídeo donde te explico de manera muy breve todas las propiedades de una malla. Para conseguir acceso a la malla necesitaremos un objeto Mesh Filter, que podemos adquirir desde el inspector. Así que vamos a escribir Serialized Field Protected Mesh Field Filter. Para que esto tenga forma de terreno necesitamos modificar los vértices en el eje Y, así que vamos a crear una función que nos permita hacer eso. Vamos a escribir nuestra función awake y dentro vamos a llamar a Generate Terrain y vamos a escribir esa función justo debajo. Vamos a necesitar la mesh, que la sacaremos de filter.mesh, un array de vértices que vendrá de mesh.vértices
Y de momento vamos a crear un vector 3, vertex, que va a coger uno de esos vértices y lo va a volver a asignar a la misma posición del array. Esto es solo para que veas cuál va a ser el flujo del programa. Después vamos a asignar vértices de vuelta a mesh.vértices y vamos a recalcular las normales. Este último paso es muy importante porque si no recalculamos las normales, el motor de Unity no va a saber calcular bien las luces, así que no te olvides de ponerlo. La razón por la que nos hemos guardado los vértices en un array es porque no podemos modificar los vértices de las mallas directamente, hay que asignárselos ya cambiados. Y ahora que tenemos acceso a ellos, podemos empezar a jugar. El método más común para conseguir una especie de terreno aleatorio es utilizar el ruido Perlin. El ruido Perlin se genera de manera aleatoria en base a una función y genera un tipo de patrón que no pierde continuidad. Es decir, nunca pasa de 0 a 1 directamente en un salto, siempre va a descender de manera progresiva. Y esto es ideal para efectos de todo tipo. En nuestro caso vamos a interpretar el blanco, es decir, el valor más cercano a 1, que sería el blanco, va a ser la altura máxima de nuestro terreno, y el negro, el valor más cercano al 0, la profundidad máxima. Por suerte, Unity ya tiene su propia función Perlin para que no tengamos que programarla, así que vamos a asignársela a vertex.i. Vertex.i igual a mathf.perlinNoise. Perlin Noise es una textura y lo que quiere es saber las coordenadas dentro de la textura para obtener el valor que correspondería al píxel en esas coordenadas. Así que le vamos a pasar dos valores, vertex.x y vertex.z. Y si lo ejecutamos, el resultado ya es bastante convincente, ya parece un terreno. ¡Felicidades! Acabas de generar tu primer terreno procedural. Pero vamos a ir un poquito más allá. Hay tres cosas que sería estupendo poder controlar. Cuántas y cómo de anchas o grandes son las montañas de nuestro terreno, cómo de altas son las montañas del terreno, y poder cambiar un poquito el patrón, porque siempre que ejecutamos tiene la misma forma. Para hacernos la vida más fácil, vamos a sacar la parte en la que calculamos la i de cada vértice y hacer una nueva función. La vamos a llamar getHeight y le vamos a pasar un float x y un float z. Dentro vamos a devolver mathf.perlinNoise.xz y vamos a coger getHeight y sustituirla por nuestro anterior perlinNoise. Además, para poder ver nuestros cambios directamente sin tener que salir del modo de juego y volver a entrar, vamos a hacer que se regenere el terreno cada poco tiempo. Podríamos hacerlo en el update y en el fix update, pero yo prefiero hacerlo en DrawGizmos porque así, si por alguna razón hiciera una build con este script, no se ejecutaría dentro de la build, porque DrawGizmos solo se ejecuta dentro del Unity Editor, pero siéntete libre de usar update o fixed update a tu gusto. Yo voy a escribir private void on DrawGizmos. Antes de continuar hay una cosa muy importante que debes saber, y es que no podemos modificar los vértices de la malla en el editor. Hay que hacerlo solo en el playmode. Nos va a dar un error porque estamos intentando acceder a memoria y Unity la tiene ocupada, y eso crearía una fuga de memoria y podría corromper nuestros archivos. Unity no te va a dejar, pero por si acaso siempre deberíamos poner if not application is playing, return, para que nunca nos dé ese problema. Y dentro vamos a poner la función generate_terrain para que lo haga cada pocos fotogramas. Para controlar el número y el tamaño de las montañas necesitamos cambiar la textura de Perlin. Cuanto más grande sea la textura, más grandes serán las montañas, y cuanto más pequeña sea, más pequeñas serán. El truco está en modificar la x y la z para que de un vértice al siguiente haya más o menos espacio. Al tratarse de una función matemática y no de una textura de verdad, esto hará un efecto zoom sobre los valores que nos devuelva. Vamos a necesitar una variable nueva para controlar esta escala, y podemos exponerla al inspector. Serialized field, range de 0 a 10 porque debería ser suficiente, protected float scale, y le voy a asignar por defecto 0,5. Scale representará el tamaño de la textura Perlin que estaremos manejando, aunque a la inversa, cuanto más grande sea Scale, más montañas tendremos. Para poder aplicar este valor, necesitaremos saber el valor relativo de las coordenadas x y z que le mandamos a la función de ruido Perlin. Los vértices en sí no nos dan esta información, pero podemos obtenerla dividiendo por el tamaño del plano en el espacio. Es decir, x entre filterMeshBounce.sizeX y z entre filterMeshBounceSizeZ. Lo que estamos haciendo es dividir las coordenadas por el tamaño en el mundo del plano. Hay más formas de conseguir esto, pero esta es la manera más rápida para poder seguir avanzando. Ahora, todo lo que nos queda es multiplicar estos valores relativos por scale. Pero si ejecutamos vamos a ver algo extraño, y es que parece que hay un efecto espejo y que las coordenadas no quedan muy bien, como si hubiera una línea dividiendo nuestro plano. No te preocupes porque este efecto espejo que se ve lo vamos a arreglar ahora mismo. El problema es que las coordenadas de cada vértice no son en el mundo, es decir, son relativas al propio objeto, y el pivote del objeto está en el centro, por lo cual los 4 vértices alrededor del centro van a tener las mismas coordenadas, y nos está haciendo un efecto espejo raro.
Lo que podemos hacer es mover artificialmente el pivote de la malla para fingir que está en otro lugar, de manera que esas costuras no sean visibles. Para ello vamos a necesitar una nueva variable que podemos exponer en el inspector, protected vector2 offset. Yo le voy a poner 1 por defecto. Ya que nuestras coordenadas empiezan en 0, 0, podemos fingir que empezarán en offset, sumándoles este vector. Todo lo que tenemos que hacer es ir a getHeight y sumarle a x offset.x y a z offset.y justo antes de utilizarlas en math_perlin_noise. Y ya estaría. Ahora podemos decidir qué parte de la textura queremos que genere nuestro terreno. Yo lo voy a poner en el 100 porque es una parte que me gusta de la textura. Solo nos quedaría controlar la altura de las montañas. La función de ruido de Perlin controla también la altura, porque 0 es el punto más bajo y 1 es el punto más alto. Por suerte, esta es una de las propiedades más explotadas de las funciones que devuelven valores flotantes en rangos binarios, 0 y 1. Y es que si lo piensas bien, en el fondo se trata de un porcentaje, donde 1 es el 100% y 0 es el 0%. Si multiplicamos el valor Perlin por otro número, podemos modificar la altura del terreno generado. Para esto vamos a necesitar, una vez más, una variable nueva. La vamos a llamar height. Serialize field, range entre 0 y 10 porque debería ser suficiente, protected float height y yo le voy a poner 0,5 por defecto. Height determinará la altura máxima que podrán tener nuestras montañas en el entorno de Unity. Y ahora todo lo que nos quedaría es multiplicarlo por Perlin noise. Si height es 5 y la textura nos devuelve un 1, la altura máxima de las montañas va a ser 5. Y si es 0, va a ser 0. Y si es 0,5 va a ser 2,5. Y con esto ya tendrías un generador procedural muy simple de terrenos en Unity. Como habrás visto, el material que estoy utilizando para mi terreno es un poquito especial, porque tiene como un degradado entre la arena, el verde y la hierba y así. Eso lo veremos en próximos tutoriales de shaders. Como se me olvidó grabar la outro, mi patito ayudante está hoy aquí para deciros que espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos si no lo habéis hecho ya para ver más vídeos como este y nos vemos en la próxima excusa.